ONO Radio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la quinta temporada de Orbe Sonora Radio. ONO Radio es una serie multiplataforma producida por la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Orbe Sonora Collective. El día de hoy tenemos un invitado que prácticamente toda su vida se ha dedicado a la producción audiovisual. Juan Manuel Delgado, una persona que aprecio, que estimo, pero que admiro también muchísimo. Y bueno, nos dio la oportunidad de platicar con él. Vamos porque va llegando en este momento. Juan Manuel. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estamos? No, pues bien contento de que estés aquí con nosotros. ¿Y por qué, hombre? ¿Es día de fiesta o qué? ¿Es tu cumpleaños? ¿Celebramos algo? Pues casi. Para mí es una celebración poder platicar aquí contigo. Ah, no, hombre, pues falta de desconfianza. Random del día. Siempre, Juan Manuel, yo tuve la intención desde que te conocí y me di cuenta del conocimiento que tú tenías, de la creatividad como productor audiovisual, de aprender de ti. Me gustaba mucho estar a tu lado, escuchándote, que me platicaras tus experiencias, y te dije, Juan Manuel, yo quiero ayudarte empezando a jalar los cables, ¿no? Yo estaba estudiando y siempre te he admirado, ¿no? Porque siempre has sido un productor con propuesta y que no se cansa de querer comerse el mundo. Y pues claro que para mí es una fiesta en lo personal que estés aquí para poder compartir parte de tu historia de vida. Muchas gracias, Leo. Y pues sí, tenemos un rato trabajando en los medios audiovisuales y pues en diferentes lugares que ahorita te platicaremos. El origin story. Oye, Juan Manuel, ¿cómo empieza todo esto? ¿Qué pasó en casa? Tu papá ferrocarrilero de Cedral. Sí. Y tu mamá de Jalisco. De Ocotlán, Jalisco. De jalisciense. Se conocen y bueno, llega el muñeco aquí a San Luis. Y llega, no, después de 11. O sea, ¿Eres el número 12? Soy el número 11 yo. Órale. Y 3 nada más nacimos en San Luis Potosí. Ajá. El resto son de Guadalajara, de mis hermanos. Y pues se tiene que venir acá mi papá a conocer las diésel, porque él llegó a manejar máquinas de vapor, era pasacarbón desde 1921. Le toca ese cambio tecnológico. Sí, y a él, no, y a mí también, como ahorita verás, sí le cambió de conocer en Chihuahua, que fue donde arrancó, y en Guadalajara, a conocer las máquinas de vapor desde pasacarbón, que pues como eran de vapor, pues era un escuincle de 14 años, porque él nació en 1907. 14 años. Entonces a los ¿Ya maquinista de 14 años, no, pasacarbón. Okay, pasacarbón. Okay. O sea, era el chalán que aventaba el carbón para hacer funcionar la locomotora. Y entonces de ahí viene el origen. Y mi madre de Ocotlán, Jalisco, de por ahí de el Ramireño, por ese rumbo. Y ahorita me acordaré del lugar de Sula. En Jalisco. Son lugares cercanos allí a Ocotlán, y entonces ahí se da el origen. Ya cuando estamos acá, bueno, cuando están ellos acá, nazco yo en 1960, y precisamente estrenando el Hospital del Ferrocarril, que ahora creo que es del IMSS, y con un papá dicen que muy contento. Mi papá debió haber tenido 54 años, yo creo, y ya con varios hijos, y le dicen, bueno, señor, ¿qué es la primera vez que tiene un hijo? ¿Por qué está tan contento? Y quién sabe. Y dice, no, ya es el 11. Y sí, estaba muy feliz. Y pues bueno, ahí es donde, como dicen los clásicos, vimos la luz primera. Yo no sé si veía, ni me acuerdo. Pero bueno, aquí nacemos en San Luis Potosí. Y de ahí te viene el humor. Yo creo que tu padre tenía muy buen humor, ¿no? No, te creas, era de carácter duro, pero sí era chistosín, así medio
medio sarcástico y se sacaba algunas cuestiones curiosas. Era más bien una persona rígida. Diría muy elemental yo, porque él estaba trepado en una máquina desde muy joven y realmente una formación nunca la tuvo, ¿no? Él duró trepado en las prietas, o sea, en las máquinas de vapor, durante, pues desde chavo, ¿no? Y de ahí fue ascendiendo y pues bueno, tuve una relación bastante interesante con él porque ya era el último y me dedicó algo de tiempo. Dicen mis hermanos reclamándome que a mí no me tocaron las golpizas que nos daba, los chanclazos y demás, y cintarazos, porque pues ya estaba cansado, pero pues tenía apenas 54 años, que bueno, ahora, por ejemplo, ahorita yo tengo 66, mi padre murió a los 68 años. Y yo, por ejemplo, ahorita a los 66, pues me siento, creo, ¿verdad? Muy entero y, ¿te ves? Y muy activo, ¿no? No, activo definitivamente y entero, ¿te ves? Sí. Así es. Pues yo creo que la ocupación mental, ¿no? Exactamente. Precisamente esta ocupación mental, pues tú la empiezas a tener desde muy niño. ¿Por qué te llama la atención la tele, el audiovisual? ¿Qué estaba pasando en casa? ¿Veías cine? ¿Te gustaba ver la tele? ¿Qué es lo que te empieza a llamar la atención o qué sientes que te influye para que años después te dedicaras a esto? Fíjate que me fui fijando en la memoria, son cosas que no las recuerdas, pero de chavillo yo me acuerdo que con una caja de zapatos le hicimos un agujerito a una caja y metimos una linterna o lámpara. Ajá. Y agarrábamos los cómics y los tratábamos de proyectar en la pared. Era como nuestra cámara oscura, ¿no? Cuando estábamos chavillos, se nos ocurrió hacer eso. ¿Pero ya tenías idea de lo que era una cámara oscura? ¿O? No, olvídalo. Yo qué demonios, si todavía no sé ni cómo es una cámara oscura. Estoy aprendiendo, y más ahora que son digitales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Con todos los alcances. No, mira, realmente cuando arranca es porque una hermana mía, Rosa María Delgado, a quien le debo mucho porque ella me enseñó mucha cuestión de fotografía, trabajaba con don José de la Torre. Era una famosa fotografía que retrataba, así como referencia te lo doy, a todas las reinas del Deportivo Potosino. Entonces estaba aquí en Carranza, entre Bolívar e Independencia. Y ahí empezó ella a trabajar haciendo fotografía, revelando, tomando fotos, etcétera, etcétera. Y a un hermano se le ocurre comprar una ampliadora, hubo oportunidad de comprar una ampliadora y una mamilla de doble objetivo, no reflex. Perdón, si yo odio decir cuestiones técnicas. No, pues es una cámara mamilla. Una cámara mamilla que tenía, que era de 120, o sea, el 120 era un negativo de 6x6. Y pues todas las mamillas eran 6x6, ¿no? No sé. La verdad no sé cuándo apareció la mamilla 35 milímetros, que es otro formato que se utilizó. Pero bueno, la gracia del asunto es que a mi hermano se le ocurrió comprar una ampliadora, la cámara, y entonces se compran los químicos con romo, todavía desde ese tiempo. ¿Qué año era? Y 1908, tendría yo 72 años, 12 años. En el 72, 73. Entonces a los 12 años ya me metía yo al laboratorio de fotografía y pues hacía unas tremendas pruebas tamaño postal o hasta de 8x10, ¿no? O sea, echaba a perder nomás el material. Mi hermano, el que trabajaba también en el ferrocarril mayor, Fernando Delgado, a quien le dedico de alguna manera esta entrevista porque murió hace apenas unos meses. Y él fue el que me hizo y me formó, me ayudó, porque mi padre, imagínate, jubilado por un accidente que tuvo en Bocas, en una locomotora, tuvo un accidente y de ahí tuvo que retirarse en 1956. Y entonces se retira en el 56 y pues ya continúa su vida acá, ¿no? Entonces, sí, pues al año se embaraza tu mamá, o se embarazan, y luego nace, vienen, ¿no? Dos hermanos, vienen Pero dos tú eres hermanas del 60, aquí. ¿no? 56, 60, 4 años.
56. Hay una hermana con la que tengo 3 años de diferencia, con otra 2. Y ya fuimos 2 nada más los que nos separamos un año porque venía la escalerita así tremenda. Mi madre, que se casó a los 30 años, ya se les decía en aquel tiempo, ya se quedó cotorra. ¿A poco? Y no, ¿cuál cotorra? Tuvo 9 partitos, decía ella. Fíjate. Y no había pecado, entonces ahí se viene con 9 partitos cerrando conmigo. Y te decía esto porque mi hermano compra todo eso, entonces yo me empiezo a meter, improvisamos un laboratorio en lo que era el baño de la casa. Entonces ahí tenemos la ampliadora, el revelador, etcétera, etcétera. Entonces para los 15 años que muere mi padre, a mis 15 años, o sea, la edad de 15 años en el 75, todavía no cumplía los 15 porque murió en marzo, en el 28 de marzo. Y yo todavía no cumplía ni los 15 años. Y bueno, de ahí viene, en el ferrocarril daban bonos de marcha y bonos de cuando se muere alguien le dan bono de quién sabe cuántas cosas. Y de ahí se compró un equipo y se hizo un estudio fotográfico. Órale. Entonces, en el estudio fotográfico, y ahí me dedico mucho más a la foto, a sacar la foto infantil, credencial, mignon, títulos, etcétera, etcétera. Ajá, la foto tradicional de estudio. Sí, ahí es en donde inicio. ¿Quieres que lo continúe o me preguntas? No. Porque o sea, de ahí brinco. ¿A dónde brincas? Brinco a la Universidad Autónoma en un taller de cine. En un taller de cine que tenía yo 17, 18 años, y en estas instalaciones, aquí enfrente, un tiempo estuvo el Centro de Idiomas cuando arrancó, y Juan Luis, un director que era belga, por cierto, hubo la oportunidad de bajar un recurso por parte del profesor Gerardo Castro de la subsecretaría, y entonces se hizo un taller de cine. Entonces en ese taller, estaban trabajando en el taller de cine y había un amigo de mi hermano también del ferrocarril que me dijo, oye, ¿por qué no nos revelas unos rollos? Fíjate que estamos haciendo una cámara estenopeica. La cámara estenopeica es una cámara de cartón. Se hacía con un bote de avena, y pues ya se recortaba, se hacía con una cuestión de aluminio, se le ponía el rollo, etcétera, etcétera. Entonces me dicen, oye, ¿por qué no vas y revelas ahí? Entonces pues ahí hice un laboratorio portátil, sacamos unas fotos aquí en Fundadores. Esa foto no la he recuperado lamentablemente, la debe de tener en los archivos Gerardo Castro. Y entonces vengo y revelo el rollo, y ya para cuando terminó la clase pues yo ya tenía el negativo. Aquí no podía imprimir, pero ya tenía el negativo y ya se observaba lo que era una cámara que te daba un ángulo tremendo, como de que sería, no sé, 130, no sé cuántos grados, pero te lo daba muy amplio, porque disminuyen, no, más que me metería en teoría. No, pues si lo platicamos, por ejemplo, para quien nos esté escuchando le queda un poco más claro, ¿no? Es una cámara de cartón, sí, la pueden encontrar, piquen ahí, cámara de cartón, estenopeica, y entonces con esa arranqué, fíjate, y sin saberlo, pues esas son las bases precisamente de la fotografía. Después lo voy a ir confirmando conforme pasos más adelante cuando me convierto en profesor. ¿Y para dónde fueron tus estudios? Mira, mi estudio iba, a ver, ¿cómo te lo explicaré aquí en orden? Bueno, vamos para darle el hilo a esto. En aquel entonces que se hizo el taller de cine, fíjate nada más, yo tenía de maestro a Mario Luna, que nos dio fotografía. Mario Luna acaba de morir hace 2 años, y me acuerdo hace poco que tomé un curso en México, hace unos 3, 4 años. La maestra estaba muy orgullosa, ganadora por cierto de un Ariel, no me acuerdo ahorita de la película, y estaba muy orgullosa y me va diciendo, no, pues yo estuve con mi gran maestro Mario Luna, y dije, chivo, ese tipo como que yo lo conozco. Yo no sabía ni quién era, y era la primera vez que yo escuchaba algo sobre luz, sobre iluminación, sobre el manejo de eso, pero en cine. Y entonces estaba Enrique Escalona, que fue también por Tlacuilo, fue
y ya tenían Arieles y ya tenían lo que se entregaba entonces, los Heraldos, no me acuerdo qué premios. Creo que sí eran los Heraldos. Ya estaban recorridos todos, entonces me tocó con unos maestros de primerísima, Ramón Aupar, con Actas de Marucia, es una de sus películas. ¿Pero vas a Ciudad de México a estudiar? No, ¿vienen a San Luis o cómo era la cosa? El taller era aquí los fines de semana, y sábado y domingo, y ellos venían. Te digo que era un proyecto que hacía la subsecretaría porque se pretendía hacer cine didáctico. Okay. Ese era el objetivo, porque también te puedes preguntar, decir, ¿cómo que en el centro de idiomas se hacía eso? Es que se pretendía hacer cine didáctico. Entonces eso fue un elemento clave que me fue marcando, acercarme a la cuestión didáctica y trabajar y aprender de ellos, ¿no? Teníamos relación con el CUEC, con el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que ahora está en la UNAM, antes estaba en otro lugar, ahora está en las instalaciones allá de la zona universitaria, y que pues es famoso, ¿no? Junto con el CCC de formadores de gran. Entonces yo no sabía ni con quién estaba parado. O sea, yo soy un escuincle de los profes que venían años, ni los profes que venían. Con el tiempo me fui entendiendo por esto que te platico. Y curiosamente, fíjate, la última reunión de televisión universitaria en Aguascalientes, todavía el maestro Mario Luna le dio clase aquí, estuvo Fernando y estuvo, creo que ¿cómo se llama? El Vindrio y Fernando. Estuvieron todavía tomando con él, que fue una fortuna. Todavía, fíjate, cómo da vuelta la vida, ¿no? Por cierto que allá en Aguascalientes no pude cruzar palabra porque yo iba como coordinador de aquí de televisión y pues tenía que estar en las reuniones nacionales de televisión. Sí, no había esa oportunidad de ver. Entonces así estuvo el asunto cuando es como me acerco yo al cine. Porque me dicen, ya después de que revelé el rollo y se los entregué, oye, ¿por qué no te quedas? Pues yo no sé de esto y tuve que renunciar al fútbol. Y entonces ya venirme acá al fútbol y al béisbol, porque teníamos aquí taller los sábados y los domingos completos. Así es, Leo, en esta etapa. ¿Y luego qué pasa? O sea, ese cine, digamos que es tu acercamiento al audiovisualismo. ¿Y luego qué sigue? ¿Qué pasa en tus estudios? ¿Qué decides estudiar? Bueno, ahí estabas jovencito todavía. Sí, claro, todavía estaba en la prepa. Y entonces yo lo que decido estudiar es agronomía. Ajá. ¿Por qué agronomía? Me gustaba mucho la cuestión agronómica. Me gustaba, inclusive iba para fitotecnista. Y estuve aquí un año en la universidad, pero no me gustó y me fui a la Narro. Y entonces me voy a la Narro, soy aceptado en la Narro con los buitres famosos. Pero ¿qué crees? Que pues uno se enamora y se casa, y además viene alguien en camino que es la encantadora de mi hija, Xóchitl Delgado Soto, y que ahora curiosamente me está sustituyendo en las materias, y por su esfuerzo y por su trabajo y por su capacidad en el hábitat como maestra de técnicas audiovisuales, fotografía y todo eso. Pero entonces lo de agronomía, ¿se queda ahí pausado? ¿Se va o qué? Se va, Dios, y tan. Claro que cuando yo fui a la Narro, por ejemplo, lo que busqué inmediatamente fue los laboratorios de producción audiovisual. Claro. Fue lo primero que conocí, porque además estaba la hija de una pareja de Enrique Escalona, que por cierto fue subdirectora de TV UNAM, Guadalupe Zamarrón, o sea, gentes de allá de México, ¿no? Y pues yo iba buscando ahí a ver dónde, pero como tendiendo al audiovisual, ya la fotografía me había marcado como lo notarás. Pero además estaba como que el rollo del documental, ¿no? Como sí, ¿no? Porque es como que esa era tu tendencia, ¿no? El interés por ir levantando testigos, por hacer testimonios, por ir haciendo ese documental. Mira, para que tengas el contexto, en los años 70 se pone en boga el Super 8, el cine Super 8.
Entonces me acuerdo que hasta decían que habían realizado Chin Chin el T por 8, el Super 8, perdón, Chin Chin el Super 8, y estaba muy en boga y creían que iba a sustituir y que iba a ser un boom porque ya no se iba a utilizar ni 35 milímetros, cosa que fue muy pasajera. En realidad, y te digo porque yo he tenido archivos extraordinarios de Super 8, familias completas aquí en San Luis tienen todavía, y a lo mejor ni saben, formato Super 8 a varias familias, inclusive con perdón, no nomás no vayan a decir, pero del mismo Horacio Sánchez Unzueta, su boda y todo eso, hice el transfer y de unos muy amigos de ellos, de Horacio y de Lupita Guadalupe, su esposa, y hice, es maravilloso que te encuentras con la imagen para hacer los transfers, ya sea 3/4, creo que en ese tiempo, porque hablar de los formatos nos podemos llevar también otros 3 programas, ¿eh? Y es que aquí, por ejemplo, lo interesante es que el Super 8 es esa manera casera, no económica, pero casera de quien la podía tener de empezar a grabar, ¿no? Es como cuando salieron las cámaras caseras, sí, ¿no? O sea, la gente puede hacer. Y hubo muchas personas, o algunas personas, que estuvieron haciendo cine, ¿no? Sin estructura, sin estudios, pero con el interés de querer hacer, la iniciativa de querer hacer algo, ¿no? Los 70s fue un movimiento hubo movimiento en el caso del Super 8 muy importante, porque inclusive me acuerdo que llegamos a hacer intercambios con algunos chicanos. Había cine chicano, y yo me recuerdo que estaba Hoskowitz de director en el CUEC y asistía a una reunión precisamente de un concurso de Super 8 y entonces el movimiento estaba así como en su momento, es finales de los 70 y ya ha pasado la década, y entonces lo que se requiere es un recurso más económico porque el cine es muy caro, ¿no? Y además de, mira, ahorita puedes durar horas grabando y en aquel tiempo metías un carrete y un carrete de Super 8 te duraba 3 minutos. Entonces tenías que planear muy bien todos esos aspectos cinematográficos, que es ahí donde yo creo que uno adquiere una cierta disciplina que es muy diferente, no digo como nos dicen de feo a los que nos dedicamos a la televisión, pero menosprecian mucho la gente de cine a los de televisión, bueno, en aquel tiempo, ¿no? El chinchigüilla era como el asistente, ¿no? Y los macuarros de la imagen, ¿no? Sí, porque no tenía toda esa limpieza y todo ese tecnicismo, ¿no? Lo tiene, pero de otra manera. Pero venimos de un lenguaje audiovisual desde 1952 que aparece la televisión educativa, que es un aspecto importante. Va a aparecer con Miguel Alemán, quien manda a Salvador Novo a que conozca, a ver, ¿qué es eso de la televisión? Mientras acá en el Canal 5, ¿cómo se llama? El que inventó la televisión en color, González Camarena, hermano de otro famoso pintor. Y si tú te fijas, el Canal 5 era XHGC, González Camarena. Y él fue el que empezó a hacer las primeras transmisiones con Miguel Alemán. Y bueno, así es como se va construyendo. Y bueno, esa historia me la tuve que aprender forzosamente estando en el medio, ¿no? El throwback raro. Juan Manuel, tú formas parte de una generación que le dan un giro a la historia de la televisión en México, la televisión educativa, que son los sistemas de televisión educativa en México, ¿no? Que parece que Michoacán empieza con el sistema michoacano de radio y televisión. Aquí en San Luis, estaba TRM. Televisión, primero era Televisión Rural de México y luego fue Televisión de la República Mexicana. Y al entrar Miguel de la Madrid lo convierte en el Instituto Mexicano de Televisión, que posteriormente se vendió desgraciadamente ahora a lo que ya sabemos como historia Salinas y todo, a Salinas Pliego, ¿no? Y se pierde ahí toda una infraestructura tremenda. Aquí en San Luis fue importante por lo siguiente, ahí te va qué fue lo que dio motivo. Fueron las telesecundarias. Ok. O sea, las telesecundarias se ponen en auge y
tenían un sistema terreno, ahí sí les tembló a Televisa, porque era mucho más potente la capacidad que tenía RTC, Radio, Televisión y Cinematografía. Aunque estuviera Margarita López Portillo, la hermana de López Portillo, se lograron avances extraordinarios y gente, los doctores Cueto, el doctor Cueto, que estuvo al frente de lo que era TRM, y por ahí en la página que tenemos los de una página que es nada más de la gente que somos la génesis de la televisión en ese sentido. Ajá. Ahora, en este aspecto que estás planteando, la televisión educativa es desde el inicio, O sea, pero no si como sistema. Sí, no, pero porque si tú ves el canal 11 del Poli, el canal 11 del Poli transmitía inclusive clase. Y desde 1950 y tantos, ellos siempre fueron avanzando y avanzando y avanzando y no se quedaron a la saga. No había recursos, se hacía televisión pobre. Acuérdate, Luis Carbajo, no sé si lo conociste, ¿no? De ahí se fusila ¿cómo se llama? Ricardo Rocha, su programa. Incluso hasta un día hace un enlace. Pero bueno, es un paréntesis, así como televisivo. Como histórico, pero ¿no? Sí. Nomás para que veas cómo estaban ¿cómo se llama? La televisión. Y que se empieza a ver con la unidad de televisión educativa, se empieza a ver con el CETE, Centro de Entrenamiento de Televisión, de las cuales vamos a obtener programas posteriormente, porque todavía te falta que te cuente cómo llegué a lo que fue TRM. ¿Qué es lo que quería preguntarte? ¿Qué fue primero? ¿Ya eras académico o todavía no? ¿Apenas estabas en esa formación de audiovisualismo ya en televisión? Fíjate que ahora lo digo así, no de esta manera. El hecho de que me cambiara la vida y que me casara por mi hija, por el nacimiento de mi hija, me cambia la vida totalmente. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué edad tenías? Entonces, yo tenía 19 años. Ella nace cuando tengo 20 años. Y yo suspendo mis estudios a los 19. Y entonces sucedió una cuestión muy curiosa, ¿no? El maestro que daba el taller, Gerardo Castro, me invita a que le auxilie y a crear laboratorios de fotografía en la Facultad del Hábitat y continuar haciendo cine Super 8, porque lo seguimos haciendo con alumnos de diseño gráfico. Y por otro lado, viene arrancando el proyecto de TRM en el tiempo, en el gobierno de Carlos Jongitud Barrios, ¿no? Y con todo este auge de las telesecundarias. Entonces les dan oportunidad ahí de estar transmitiendo primero media hora y luego 1 hora y luego 2 horas, desenlazándolos por el canal 6. Aquí quiero hacer y dejar esto claro, porque nosotros teníamos una capacidad y una potencia que tenía el canal 6. O sea, directamente de Imevisión, y alcanzábamos como 26, 20 y tantos municipios. Aquí si el 13 llegaba a Mezquití, que era un milagro, ¿no? Uh-huh. Y el 7, que fue muy posterior también, pues alcanzaba apenas, nada más que ellos sí tuvieron la ventaja y la visión. Si tú te fijas, la antenita de Canal 13 nunca pasó de aquí de aquí de Benito Juárez, ¿no? Uh-huh. Y en cambio los del 7 sí se fueron para allá y nosotros teníamos eso. Eso va a venir para el futuro cuando hacemos el proyecto Canal 9, que todavía faltaría un rato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede a nosotros? Porque nos tocó capacitar nada más y nada menos que en lo que era en la productora nacional, en Pronarte, productora nacional de radio y televisión, a un lado de los estudios Churubusco. Y ahí conocía, quién sabe, bueno, hasta el Indio Fernández, tuve la fortuna de verlo en su rincón, cuando llegué a ir a cursos de capacitación allá en México. A unos compañeros que empezaron antes te decía en el orden por lo que íbamos. Empiezo yo en lo que es a entrar entro hasta el 81 a la universidad. Y mientras en mayo, como decía, 80 y tantos, me invitan para la formación otro compañero que fue el encargado, Sergio Cañedo González, para que encabezara el proyecto de lo que era TRM, Televisión Rural de México. Entonces me invita y entonces empiezo ahí a trabajar ya directamente en la televisión, ¿no? Entonces sí, grabando, como decías, con cámaras caseras, que es toda una anécdota lo que me sucedió, porque empecé a grabar con Betamax. Ya está de Betamax. Beta.
Ahí empieza, ya arranca más o menos en ese tiempo. ¿Con Beta empezaron a hacer esa televisora? Con Beta empezamos a hacer eso. No me lo imaginé. O sea, pero el Beta era casi nada más como registro. Ajá. Y nos la prestó un funcionario, un alto funcionario del gobierno de Jongitud. Nos prestó la camioneta, pero bueno, aquí va la anécdota para darle sabor al asunto. Fíjate que yo no las conocía, ni idea tenía cómo funcionaban. Es más, cuando yo agarré la cámara Super 8... Es que la Beta era una cámara grande. Me acuerdo de las primeras videocasteras Beta, eran unas cosas así anchas. No, pero la portátil era traer con tu videocasetera y conectada a la cámara. Ajá. Y metías un cartucho, un cassette de Beta de media pulgada. Porque bueno, en los canales me acuerdo haber estado en Panorama Agropecuario en Pronarte y viendo cómo eran los procesos que se hacían, y ellos grababan en 2 pulgadas o en 1 pulgada, o sea, la cinta era así choncha, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo de una gira de López Portillo aquí posterior, venían cargando atrás así como las cintas de carrete abierto, ajá, pero imagínatelas en 3/4, no, en 1 pulgada más bien. Y viera fue como empezó. Luego el famoso videotape que le llamaban, ¿no? O sea, era la cinta. Te decía que como anécdota, a la carrera con la gente que estábamos arrancando con lo que era Televisión Rural de México, nos dicen, pues viene López Portillo, venía a inaugurar el Cresas en Salinas. Y entonces vino López Portillo y pues yo novel, me entregan la cámara, me la dan, me dicen funciona así, porque no sabían ni cómo funcionaban los dueños. Y la gente de lo que estaba acá se suponía que yo era el que sabía más porque había estado en la cuestión del cine. Uh-huh. Y pues si ves que enciendes, disparas y el focito rojo te está indicando que estás grabando o no estás grabando. Y entonces, una gira presidencial es de lo más complejo porque entonces ¿cómo se llama? Los guardias presidenciales, ahorita me acuerdo de su nombre oficial, pues no te dejaban acercar. No te dejaban acercar y a codazo limpio, ajá, sí. Y con lo que retiró, se retiró con AMLO y con esta Claudia Sheinbaum, que se integraron al ejército y a todos ellos, ¿no? No era la Guardia Nacional, era todo un grupo de protección de él, ¿no? Bueno, seguridad pero entonces, nacional, ¿o cómo seguridad, se llamaba? no era seguridad nacional. Ahorita me acuerdo. Entonces, allí en el Cresas se me van quitando todos los fotógrafos nacionales de todos los canales y todo eso, y me voy quedando solo, ¿no? Y entonces ya me queda enfrente el presidente y el gobernador y apuntándole ahí todo lo que era el proyecto de Cresas, etcétera, y Juan Manuel dándose gusto, lo típico que te decían, primero cierras, pasas, pones en foco y luego abres al plano que quieras. Ajá. O sea, era así como una regla de dar. Entonces, ándale, que me doy cuenta al final que cuando estaba grabando estaba apagada. Nunca le dije. Y cuando estaba enfocando, estaba grabando. Porque yo no me sabía los de estos. No, pues era para correrme. Ahí corrió riesgo de que se me hubiera frustrado mi carrera aquí dentro, pero afortunadamente me aguantaron, ¿no? Y no tenía nada. O sea, me quedé solo, me quedé frente a ellos, pero me falló la cámara. O sea, no grabé nada. No grabé más que cuando cerraba y enfocaba y luego ya abría, daba el plano, disparaba y lo que pasaba es que apagaba la cámara. Nada más que nos dimos cuenta ahí rápido y el Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor. Uh-huh. Entonces, el Estado Mayor Presidencial pues no te dejaba acercar y me acordé ahorita por esto, porque yo necesitaba imágenes de López Portillo a fuerza, pero ya a la hora de que come López Portillo, a la hora que come el presidente, pues ya todo el mundo y camarógrafos y reporteros y demás se van mucho para ver para dónde, pero no están en la comida, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo tratando de lograr una imagen de él, ¿no? Ya que le agarré la onda cómo se disparaba y entonces ya yo muy contento ahí disparando mientras estaba comiendo y todo eso, y que llegan los del Estado Mayor Presidencial y me dicen, sáquese, se me va mucho ver a dónde. Y esa fue mi bautizo en la televisión. Fíjate.
Sí, y pues sí, pues fue muy cruel. Pero así se aprende, Juan Manuel. No, pero con el presidente no la mueves, ¿es la que te tocó? Y fíjate, aprender a usar la cámara en ese posteriormente, contexto. Ahí no teníamos nada de estudios. Los estudios se iniciaron en seguridad pública. Uh-huh. Y viene en otra gira López Portillo, lo enlazo para darle continuidad en ese sentido. Viene López Portillo a una gira y precisamente inaugura lo que sería el Centro de Producción Regional, porque éramos un centro de producción regional. O sea, esa era la característica. A lo que te referías tú con todos, estaba el sistema de Tamaulipas, estaba el estado de Tabasco, estaba Yucatán, estaba Mérida, estaba por supuesto, y en los tiempos que nos ayudaron muchísimo, Cuauhtémoc Cárdenas estaba como gobernador en Michoacán. Está el sistema michoacano. Y el sistema michoacano, que era el más avanzado y que tenía gente que había estado ya en Imevisión. Allí en Imevisión me toca hacer las primeras animaciones para el canal local. ¿Ah, sí? Sí, con el Chiron 4, creo. Se llamaba una cosa así. Sí, no. Entonces allí hicimos las primeras animaciones que no son más que ahorita te da risa de lo que era, ¿no? Pero esa fue mi experiencia y mis vivencias ahí. En todo el canal, ¿no? Arranca Canal 9, Canal 9. No, ¿qué pasó? Momento. Hay toda una historia. Me emociono, a ver, hay toda una historia hay toda una historia de TRM, porque somos Centro de Producción de Televisión Rural, Televisión de la República Mexicana e Imevisión, cuando entra Miguel de la Madrid y se forma el Instituto Mexicano de Televisión. Entonces se fortalecen las televisoras en los estados que hemos mencionado. Y aquí en San Luis, pues nosotros teníamos nada más 2 horas y tuvimos 2 horas. Y aunque no lo creas, por ahí tengo yo la barra de programación para que veas que no teníamos nada que ver con los canales locales. O sea, no, nosotros llegamos a producir 18 programas diferentes en una semana. 18. Y te enseño, no me traje la barra de programación, pero tengo la barra de programación de todos los programas que teníamos. Casi todos de servicio social. Una de nuestras frases era, fíjate nada más que estupidez, ¿no? Perdón, es irónico y sarcástico esto. Decíamos que nosotros producimos bienes sociales, bienes y servicios socialmente necesarios, como televisión, ¿sí? O sea, la veíamos desde esa perspectiva. ¿Y qué hacíamos? Acercar a los pueblos. ¿Qué hacían los Tenec, los náhuatl, los Pame? Y ahí tengo una historia muy interesante. Los Pame y la gente del altiplano, ¿no? Todo lo que tratábamos nosotros era dentro del proyecto que se iba improvisando, uh-huh, pero que se seguían los lineamientos y el aprendizaje de las otras centros de producción y propio Imevisión y TRM y RTC, y era lo que producíamos. Estoy hablando del 80. Y en el 80, para que tú hicieras eso. Pero bueno, se acaba el sexenio de Jongitud, te lo voy a sintetizar, y entonces estamos transmitiendo barras. Y ¿por qué? Porque se acaba el sexenio y tú sabes que se reinventa el país cada que entra acá, y entonces nos quedamos así. Y por cierto, acordándome de un cuento por ahí que habla del Bares Godi, al cabo se pueden decir marcas, ¿no? En el Bares Godi ya todos colgados de decir, pues, ¿qué va a pasar? Pues nos van a despedir, nosotros. Y por ahí surgió una voz que dijo que fue el ingeniero Díaz Solís. Por cierto, el ingeniero Díaz Solís fue el que instaló aquí FM. Esta FM de las que ustedes gozan, él hizo todos los trámites para eso. Y él hizo los trámites y puso a funcionar trabajando en el canal 3, en el canal 7, el canal 9 y en los sistemas de esos. Y él fue capacitado inclusive en Japón. O sea, teníamos gente de grandes ligas, como en el caso de los reiteros del ingeniero Díaz Solís, un chamulo, a ver si nos enojan, pero es un chamulo de Simojovel y estudiante del Simvestab, fíjate nomás, en el Poli, uh-huh, y era representante de la Secretaría de Gobernación en cierta manera, porque era el que hacía todos los contactos, los enlaces, y no hubo inclusive radios que no tocara él, como los de aquí de él. A él se le debe mucho, el ingeniero. Sí, pues en retiro, y también es una persona que queda en el anonimato. Yo soy más argüendero y como que me dejo ver más. Sí, pero ingeniero Díaz Solís, desde que empieza Radio Universidad,
yo recuerdo cuando llego que Efraín me platicaba de él y era el ídolo de Efraín, que es Efraín. Sí. ¿no? Efraín Ochoa. Y de ti, que eres tú. No, pues ese era, decía mi mujer que era como mi papá, el ingeniero. Y no, nos ayudamos y combinamos. Y de ahí surge la idea en el Sgodi de cuando vimos que ya el Sgodi es un bar. El Sgodi era un bar. Para poner en contexto a las personas que no son de San Luis. ¿no? Sí, perdón. Era un bar aquí muy famoso en San Luis. Donde ¿A poco ya no existe el Sgodi? Ya no existe el Sgodi, ya lo cerraron. E inclusive el Sgodi viene precisamente un cuento de Marcela Siller, que le dedica al Sgodi por sus diferentes ubicaciones. Porque el Sgodi pues iba gente de toda clase social, ¿no? Y nos echábamos nuestras partidas de dominó, en otros alucines planteando programas y demás cosas. Y ahí fue donde planteé, pues muy sencillo, hagan un canal. ¿Cómo vamos a hacer un canal? Y entonces ahí en ese bar surge la idea de hacer el Canal 9. Está Gonzalo Patiño, Rafael Hernández, Gregorio Ollera, el ingeniero Díaz Solís, tu servidor y no sé, alguien más. Que acá los contras de nosotros, que les llamaba Gonzalo, nos decían los 5 magníficos o los 4 magníficos, porque eran los que estábamos en producción. Imagínate, yo a los 23 años, yo era jefe de producción. ¿Qué es eso? O sea, un tipo ignorante que no sabe ni cómo se llama. Así lo dices tú en tu humildad. No, es que no lo sabes. Pero en el contexto... De veras no tienes idea. Nosotros, ¿sabes qué decíamos? Que estábamos trepados en la nave de los locos. Porque lo que hicimos fueron locuras. Bajar transmisores, bajar las que está prohibido por la Secretaría de Comunicaciones. Se bajaron, a ver si no lo meten al bote el ingeniero Díaz. No creo. Bajamos, por ejemplo, para un evento de Jongitud y se quitó la torre fija que transmitía caballos y se puso en Fundadores y de ahí transmitimos ese día en vivo. Cuando se hizo un concierto de Enrique Batis de la 1812, que suenan las campanas y todo. Por cierto, yo estaba dirigiendo cámaras en ese momento y adelante Televisa iluminando y ya adelante el canal 11 del Poli en la cultura y no sé qué, y yo acá con mi switchercito así mezclando por primera vez 3 cámaras, fíjate, para un concierto. Te has volado, ¿no? Y entonces empiezan a tronar las campanas en el 1812 y a tronar los cohetes y a quemarse el techo porque le hicieron de unicel. No, hombre, unas barbaridades. Transmitiendo en vivo, ¿eh? De ahí transmitimos en vivo. Y de acá también transmitimos en vivo. Entonces hicimos muchísimas barbaridades, rompiendo... No rompiendo nada, haciendo, pues creando, rompiendo armando. A lo mejor lo establecido, ¿no? Porque desde hasta las reglas y las leyes de lo legal. Bueno, Canal 9 lo sacamos sin permiso y lo digo de una vez, ¿no? Canal 9, no lo sacamos, se sacó entre todos porque ya estaban hechas todas las gestiones. Afortunadamente en la suerte, fíjate lo que son las cosas, para que veas cómo es la vida. Estaba un potosino, en Padilla Segura. No, creo que su hijo Padilla Longoria estaba en radio, ¿cómo se llama? En telecomunicaciones. Y entonces es el que autoriza que el canal salga al aire, ¿no? Fíjate. Y salimos nosotros, ahí te va la historia, te la cuento. Nosotros ya teníamos toda la programación, nos habíamos fortalecido con programas de la UTE. Teníamos programas de Froilán López Narváez que estaban prohibidos por la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Pues porque Froilán López Narváez, no sé si sepas, pero era de los columnistas más extraordinarios de Proceso. Ok. Y Froilán López Narváez, eso te voy a dar un coscorrón porque tienes que estudiarlo. No, pues ya sé, ya ver quiénes son los que... Y Froilán López Narváez hizo la Rumba Escultura, creo, se llamaba el programa aquel. Entonces nosotros lo tuvimos aquí en Canal 9, tuvimos sus programas, repetimos, vimos grabar al Cachirulo todavía allá en Pronarte y también teníamos programas de él y con eso enriquecimos la barra de programación. Yo hice una salvajada, bueno, perdón por personalizar porque el trabajo en televisión, como lo ven, es de mucha gente, ¿no? Y aunque cada vez menos. El otro día estuve en una radiodifusora y estaba switchando a un muchacho solo. Todo lo que hacíamos con lo que transmitíamos y lo que armábamos
en hacer la programación en la salida del informe de Leopoldino, cae Florencio, ajá, se arma todo el argüende político, que es puro trasfondo político y pleitos y demás, que la historia espero que lo consigne adecuadamente. Nosotros trataremos de consignar la parte que nos corresponde, debemos de hacerlo porque es importante para San Luis, para que se sepan esas historias. Cuando da su informe, pues ¿qué informe daba Leopoldino? Si había caído en mayo Florencio. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. El día último de septiembre y en ese tiempo nosotros nos decidimos. Claro que Florencio se animó a comprar los transmisores, ¿no? Un transmisor, porque en realidad esto era una red de televisoras. Era en Matehuala, era en Valles, era en Tamazunchale. O sea, para que veas lo que estábamos pensando como red de televisión y no como una cuestión así de en chiquito, ¿no? En chiquito, no, se pensaba en grande por influencias de la gente. Entonces viene el informe de Leopoldino y decimos nosotros ya acá, toda la banda, todos los que pues habíamos trabajado y nos habíamos esforzado en eso. Bueno, ¿salimos al aire o no salimos al aire? Sí, salimos al aire, sí salimos. Órale. Ahí tengo otras anécdotas porque la música me la hizo el maestro Martínez Zapata. Mira, nos quedan alrededor de 7 minutos para terminar el programa y nos falta muchísimo por hablar. ¿Crees oportuno poder hacer una síntesis para poder llegar hasta el momento actual? Claro, sí, porque te tendría que platicar todavía lo que sigue, de que bueno, salimos al aire sin permiso, nos quedamos al aire después del informe de Leopoldino. O sea, en ese momento que se termina el informe, nosotros arrancamos la presentación al aire. Ya se habían hecho las pruebas técnicas, se habían transmitido barras, pero Leopoldino no se decidía, ni su secretario, que era el que veía. Y además nos fueron satanizando a nosotros, nos acusaron de robo, todo lo que sucede con la gente que se mueve en San Luis Potosí. Con la gente que si tú trabajas en San Luis Potosí y haces algo, los políticos se te echan encima y tratan de partir en todos lados, la madre. Eso es en Congreso, pero al menos aquí y en la experiencia real y cierta es eso. Entonces yo salgo de televisión de ahí, ni siquiera me dan indemnización, me tienen guardados mis destos, me pagan, me despiden en diciembre, me pagan como en abril, marzo los 3 cheques que había y etcétera, etcétera. Aquí sí evito nombres porque haría un quemadero de gente que, pues bueno, no sé, ahí es donde faltan niveles en San Luis Potosí. Pero bueno, termino ahí, duro un año, me voy al ICE, me pongo a estudiar la cuestión docente en la actualidad de educación alternativa, etcétera. Y Pilar Delgadillo me invita aquí para formar televisión universitaria. Entonces me dice, vente, vamos a armar un centro de producción, y entonces se forma Televisión Universitaria, que es el antecedente a todo esto que estamos aquí, ¿no? Porque me toca intervenir a mí aquí en la cuestión de lo que era toda la difusión cultural al lado de Pilar. Que es cuando te conozco. Que es cuando nos conocemos, ¿no? Y entonces aquí arrancamos con una isla de edición a las que además, lo voy a decir también con todas sus palabras, Juan Ramiro Robledo, que era secretario general, se oponía, decía, no hombre, ahí vayan juntando lo que hay en las escuelas, ahí en agronomía hay una videocastera de 3/4 que ni siquiera habían usado. Por cierto, la doctora Velázquez tenía formato que le había dado la Fundación Rockefeller de pulgada, ¿eh? O sea, una gente que queda ahí, que queda perdida, pero ella tuvo material de apoyo de ese tipo para la Escuela de Medicina. Entonces llegamos aquí con Pilar Delgadillo. Y formamos, ella era directora de radio, de televisión, y luego después se fortaleció la división de difusión cultural, se creó ¿cómo se llama? Comunicación social. Todo eso lo hicimos ahí al lado de Pilar Delgadillo, y esto de televisión incluso metidos en la Red Nacional de Televisoras, y que por cierto me retiro un tiempo, me voy a la Facultad del Hábitat, que es mi entidad en donde yo daba clase de fotografía, técnicas audiovisuales, etcétera, etcétera. Y entonces nos venimos a ¿cómo se llama?
aquí a televisión a trabajar y a empezar a hacer un programa que transmitíamos en... No, hombre, aquí llegamos a transmitir, no sé ahorita hasta dónde lleguen, pero nosotros ya estábamos transmitiendo para el interior de Tamazunchale, Río Verde. ¿Como televisión universitaria? Como televisión universitaria. Eso nunca lo supe. Yo siempre creí que se hacían cosas para Edusat y ya. No. En Edusat era lo menos, porque se hacían eso. Teníamos reuniones anuales en donde se integraban y se veían proyectos acordes a lo que planteaban Nuyes. Después lo desaparecieron el departamento. Por cierto, curiosamente fue San Luis Potosí el que hizo el último curso con un cineasta de audio en la Facultad del Hábitat, y me toca despedir sin saberlo, que desaparece televisión de Lanuyes, ¿no? Y ¿Ah, sí? Muchos departamentos, sí. Fresnato, no me acuerdo, el que estuvo de director del IPN, le dio en la torre a gran parte de lo que era el Lanuyes, ¿no? Y aquí cuando regreso a logramos, porque así fue, porque todavía no estaban al aire, todavía no estaban en internet, y llego yo después de retirarme muchos años y no había nada. Y entonces llego y lo arrancamos aquí en San Luis. Ajá. Oscar Ramírez, le dije, ¿sabes qué? Te pones en marcha con este asunto y lo vamos a subir al aire, el canal de las televisoras educativas en San Luis, de la red de televisoras. Y ahí está. Ahí sigue funcionando, ahí está de testigo, no soy hablador, no soy mentiroso, ahí lo arranca. Igual que se arranca también un archivo ya más adecuado con Ubaldo, para subir al aire lo que fuera. De ahí él logra contactos extraordinarios con la Universidad Complutense de Madrid por ver videos antiguos que estaban al aire y quién los estaba transmitiendo. Y curiosamente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí habíamos puesto de 3/4 un concierto que teníamos, y estos cuates, pues la gente, imagínate, la Complutense, y era ¿cómo se llama? Se me va el apellido. Pero bueno, ahí te trato de sintetizar eso. Después yo paralelamente me he dedicado casi siempre a la producción, ¿qué te digo? Hasta campañas políticas he hecho. Estrategias de campaña política, comerciales, promocionales, institucionales, programas completos para el Instituto Nacional del Consumidor, programas completos para lo que era el SECA, decía un amigo, el Consejo Estatal para la Costura en las tardes, para la cultura en las tardes. Eso lo decía un amigo, no lo digo yo. No, me dieron mucho trabajo, por cierto, porque con ellos tuvimos y coprodujimos con Televisión Universitaria un programa cultural aparte del que se hacía en televisión, durante pues unos 2 años, una cosa así. Y entonces estábamos transmitiendo, además de eso, pues generalmente actividades culturales, exposiciones, entrevistas, etcétera. Y así le he trabajado a infinidad. Bueno, un día vino Jorge Saldaña que le editara un trabajo que hizo para Nacobre o algo así, porque él manejaba su compañía, y vino aquí para que le hiciera una inserción, y estaba alrededor de mí pura gente que pues tenía experiencia. Imagínate, Jorge Saldaña, que espero que si ubiques claro. No, pues ya me pusiste como Jorge Saldaña, pues tenía programas de primera línea y tenía un centro productor, como muchos lo hacen. Entonces vino para que le hiciera inserción, y me acuerdo y tengo guardado el cheque donde me paga 100,000 pesos, que entonces eran 100 pesos. Me pagó 100 pesos por hacerle esa inserción cuando le cobró millones de pesos ahí en ese asunto. Con eso le mocho, porque me he dedicado. Quería destacar una cuestión bien interesante, ¿no? Y esto tendría que ver con el Super 8, que Gerardo Castro y un grupo se van a un festival en 1979 de danza indígena, náhuatl, tenec y por supuesto pame,
en Santa María Acapulco, que entonces tardabas como 8 horas para llegar. Entonces se filmó en Super 8. Ese ya lo tengo, el transfer hecho en digital, y vienen cosas bien interesantes. Y entre ellas descubro a Dominique Chemin. Aparece y se atraviesa en la cámara por ahí. Ah, sí. ¿Así lo conociste? Así, no, yo no lo conocía. Había oído hablar de él y sabía de su esposa de investigación. Bueno, para cerrarte así más o menos cómo me ha tratado la vida, yo fui el que entré primero, igual que con Chuy Ramos. Él murió en su casa y lo descubrieron después de tiempo a los dos, en el caso de este Chemin. Ahí fui y entré a su casa tal como dejó, cuando cayó ahí en la escalera y murió. Bueno, no cayó en la escalera, estaba tirado ahí y murió, y tuve la fortuna de grabar, y hay un archivo maravilloso que es necesario rescatar, porque está el trabajo de Heidi Chemin, y todo me llevó por el Super 8, y en el Super 8 tengo toda la película que se hizo en el Centro de Idiomas que produjo la universidad y que realizó el profesor Gerardo Castro. Pues mucha chamba por hacer, y tú con las ganas de seguirte comiendo el mundo, Juan Manuel. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Que me recordaran. Fíjate que alguien me dijo ahorita, oye, ¿tú crees que alguna vez, y me dijo Tintán, que hubieran andado en la calle el panadero con el pan, el panadero con el pan? No, ¿quién chingada se va a acordar de ti? Nadie se va a acordar de ti. O sea, no te dejas la huella así, y quien llegue borra, o sea, pinta de verde, y lo pintan de rojo, y lo pintan de azul, y lo pintan de esto. Les vale madre qué es lo que está pasando socialmente, cómo es la actividad. Por ejemplo, ahorita yo estoy muy metido en las cuestiones culturales, pero las marginales. O sea, las que están ahí realmente creando, haciendo cultura, como en mucho que he tocado de realmente donde se genera la cuestión en Huehuetlán, en Huichihuayán, en Tancanwitz, con los boleadores de Tamaletón, con todo eso, ¿no? Que es realmente donde se genera. Y hasta con los boleadores de los bares, me acuerdo del campeón, el Kid, Matehuala Kid, uno que andaba de cantina en cantina, y él boxeó, por ejemplo, en el Teatro de la Paz, ¿no? Y lo entrevisté, él hizo un documental que, por cierto, lo concluyó Otto, que recién murió, un compañero de ustedes de comunicación. Y bueno, pues esas son partes de las aventuras de Juan Manuel Delgado, y que me recordaran, pues yo creo que ahí está el material y lo pueden ver y lo ven. Actualmente he estado trabajando con la comunidad mexicana de fotógrafos de la naturaleza, y también tengo varios documentales de ahí trabajados, de la ballena jorobada, en Bahía de Banderas, en Baja California, en la isla, en el Magdalena, en todas esas partes, y por supuesto en Chiapas con el Quetzal. No, cosas maravillosas me han sucedido. Estoy agradecido con la vida y lo que me hizo, lo que me tocó a mis 65 años, y todavía tengo muchísimos proyectos de muchos creadores potosinos, como el de Chuy Ramos, que ha llevado su memoria desde que él desapareció. Fíjate, Juan Manuel, que el productor audiovisual siempre está en el anonimato, porque es quien está detrás de las cámaras, ¿no? En el anonimato, digamos, en ese margen social, ¿no? Pero has tenido muchos alumnos y muchas personas que te hemos seguido a la distancia, algunos con la oportunidad de estar más cerca de ti, y claro que todos nosotros estás con la enseñanza, con las ganas. Yo te veo y digo, bueno, yo cuando tenga la edad que tiene Juan Manuel, quiero seguir con las ganas de comerme el mundo como lo hace él, y te agradezco mucho que te hayas dado una vuelta aquí con nosotros a platicarnos. No, te agradezco. No, podríamos hacer, yo creo que capítulos y capítulos de tus experiencias, ¿no? De lo que ha pasado. Una serie completa. Pero en esto se trata un poco de rescatar, de poder tener ese testimonio, de poder tener una charla en donde, en tu caso, pues nos vayas platicando, sí, pues de primera mano, ¿no? Esta historia, ¿no? Y que lo que muchos recordamos quede en este breve recopilatorio. Pues muchísimas gracias. Ojalá y sirva de algo realmente, y esto no se hace solo, ¿eh? Disculpen cuando haya hablado en primera persona, pero se hace en equipo. Y es cuando sabes que tienes que trabajar en equipo. Lo ves con Fernando aquí, con los dos Fernandos y con todos ellos que arrancaron y estuvieron trabajando, y tuve la fortuna de trabajar con ellos conmigo, y de tener muchas aventuras
en diferentes lugares. Yo estoy agradecido. Y también en la televisión pública. Ajá. Esto es importante. Todo lo que te platiqué anteriormente hay que sí señalarlo y marcarlo. Televisión pública, no televisión comercial. Uh-huh. Y eso era lo que era TRM, Imevisión, Canal 9 y todo eso. Y desafortunadamente está perdido. Y te lo digo, ¿no? Canal 9 ahorita debería tener unos 4 canales y unos 4 de radio nada más. Por el cambio de... Tenías una frecuencia de 9 y ahora puedes tener diferentes canales. ¿Por qué no les cae el 20? Porque no les interesa. No les interesa informar a la gente. Les preocupa que la gente esté informada, ¿sí? Y entonces, pues no se hacen esos programas. Y nosotros combinábamos, fíjate, porque nos hablaban y que no nos decían los del PAN y los del Frente Cívico por la promoción que se hacía de Carlos Jongitud Barrios, ¿no? Se acordaban mucho de la progenitora de todos, ¿no? Pues claro, pero mira, al final esta televisión educativa, pues lo que busca es precisamente educar, aportarle algo a la sociedad con pocos recursos, con mucha creatividad, pero con muchas ganas de hacer las cosas. Y pues bueno, de nueva cuenta te agradezco, para mí es un honor que nos hayas acompañado y agradecer también al staff que, como tú bien dices, nos apoya. Para mí es un privilegio poder trabajar con ellos, que los conozco desde hace 30 años algunos, a otros un poquito menos, pero es un orgullo estar trabajando con ellos y bueno, pues tenerte aquí de vuelta en casa, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Gracias, Leo, y no se me olvida que me invitaste a tu tesis cuando te titulaste. Sí, ¿te recuerdas? Sí, me hiciste. Porque siempre te has mirado, siempre te has mirado. Muchas gracias, Leo. Que estuvieras ahí. Ya estamos en la hora del guayabazo, échale. Y muchas gracias también a la conexión con la multiplataforma de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a la red de radiodifusoras y televisoras educativas culturales en México, en donde Juan Manuel pues ha sido un pionero. Muchas gracias, Juan Manuel.